Pero vamos a arrancar con la economía. Vamos a hablar de qué es lo que sucede en cuanto a la economía, el bolsillo de la gente y la macroeconomía en nuestro país. José Luis Espert, economista, uno de los más prestigiosos del país, junto a nosotros. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar vamos a presentar el libro, que acá lo tenemos, de José Luis Espert, La Argentina devorada. Acá lo estamos viendo. Ahí está. La Argentina devorada. ¿Devorada por quién? Bueno, devorada por... Yo diría, los argentinos hemos cometido un verdadero genocidio con nosotros mismos, ¿no? Porque este país era el quinto lugar, ocupaba el quinto lugar en ingreso per cápita hace 70 años en el mundo, hoy estamos número 54. Esencialmente Argentina está siendo devorada por un trío de empresarios prebendarios, Sí. sindicatos y una parte importante de la política, te diría. Estamos hablando de tres partes bien claramente diferenciadas, Sí. que tienen que ver con Pero la Argentina. ninguna se explica Sí. en sí mismo por sí, sola por sí mismo, o sea, se explica por la interacción con las demás, ¿no? Por ejemplo, entra un producto importado y ya aparece el empresario que no te cuenta que cazó en el gallinero durante la última década. Sí. Durante la década donde para importar un clavo había que pedir una DEJAI, una aclaración jurada. O sea, no te cuenta cuando se llenó de oro, te cuenta ahora que no le va del todo bien, entonces denuncia la invasión importada, que no es tal, aparece el sindicalista, también denunciando la destrucción de puestos de trabajo por dos chucherías que entran de afuera, Sí. y el político que no podía faltar pidiendo alguna medida del gobierno de turno, cualquiera sea esto, no es contra Macri, contra Cristina, contra Menem, pidiendo alguna medida para protección del sector. Esta interacción se viene dando desde hace por lo menos 80 años, un capitalismo muy corporativo, que se fuma en pipa a la gente de a pie, digamos, la gente que no tiene poder doble, que paga todo mucho más caro que afuera, la expolian impuestos y con los impuestos al trabajo que hay cobran miserias en el bolsillo. Claro. En el libro aparecen muchos datos, una gran cantidad de datos, de estadísticas, que además incluso uno puede verlas en tu página web, Sí. como para poder chequearlo. Pero Sí, ¿cuáles porque el libro serían? está hecho para debatir, justamente. Claro. La página web, No es solo hablar. el objetivo es... A ver, el libro está escrito en base a datos. Esto no es chamullo. Y además los datos están todos puestos en crudo en la página web mía, espert.com.ar, para justamente debatir. Para aquel que quiera extraer o pueda extraer conclusiones diferentes a las mías del mismo banco de datos, que la haga. Y lo pueden encontrar ahí. Sí. Una etapa, si bien destacás que son los últimos años, muchos últimos años de la Argentina, donde hablas de estos tres sectores claramente que juntos hacen que la Argentina termine devastada, Sí. pero ¿hubo algún momento histórico puntual que vos creés que fue el peor para el país? Mira, yo lo que llamaría la atención es que esto no es una decadencia que solo tiene que ver con caída en la tabla de posición del ranking mundial de ingresos per cápita, sino que esta es una decadencia que, cuidado, que a partir de un momento dado ya empezó a tener una Argentina con 30% de pobres en promedio. Sí. Argentina no tiene 35% de pobres hoy o 30% de pobres a fin de 2015, solo como una foto 2015-2017. Argentina tiene en promedio 30% de pobres desde hace casi 40 años, exactamente después del Rodrigazo. El Rodrigazo es mediado del 75. Han pasado más de 40 años desde ahí. Bueno, Argentina hace 40 años que ya tiene pobreza en 30%. La otra cosa sobre la cual llamo la atención en el libro es que luego de muchas décadas de pobreza ya empezó a aparecer la droga en la Argentina. Sí. Y también empezó a aparecer la inseguridad ciudadana. O sea, yo llamo la atención en el libro, cuidado, que esto no es un tema de me gustaba la Argentina de los 70, de los 50, de los 60. No, mirá, es una Argentina que por hacer lo que está haciendo, no solo ha perdido posiciones en el ranking mundial de ingresos per cápita, sino que ya estamos con pobreza estructural profunda, con droga importante y con una inseguridad ciudadana que a todo el mundo le llama la atención. Esto cuesta, la decadencia ya empezó a costar sangre en Argentina. Sangre en términos de que hay gente que muere por la inseguridad, hay gente que muere por la droga, hay gente que muere de indigencia también. Es un país que supuestamente es rico en alimentos, pero hay gente que muere de hambre en el norte. Sí. O sea, yo llamo la atención, cuidado, acá no deberíamos discutir que Argentina es un país que está en decadencia. Después yo tengo mi diagnóstico basado en datos de por qué la Argentina es decadente y obviamente hay una propuesta al final del libro
de qué es lo que habría que hacer, según mi punto de vista, obviamente, para salir de esta decadencia. Claro. Ahora, hablamos de un 30% de lo que, no sé, creo que en los términos económicos se le dice como pobreza estructural, digamos, este 30% que establece. Bueno, estructural por el hecho que hace casi 40 años. Que seguimos así. En promedio está en 30%, con pico de 60 como en el 2002, o con picos de ahora mucho más bajo que el 2002, pero de 35%. Y hablamos de una desocupación que ronda, según, no sé, creo las últimas estadísticas, alrededor del 8%. Sí, 7-6. ¿Cómo explicamos ese porcentaje, ¿no, de desocupación, más o menos en ese término, y un 30-32% de pobreza? Esa brecha. Bueno, uno puede tener, digamos, a ver, tener 7% de desocupación no implica tener 30% de pobreza. No implica tener 30%. Uno puede tener una población... A ver, la tasa de desempleo de Argentina no es una tasa de desempleo ni muy baja ni muy alta. Una tasa de desempleo ahí. Ahora, eso no tiene ninguna conexión con la pobreza. La pobreza significa que gente que está ocupada gana muy poco, tan poco que no puede comprarse la canasta, yo diría, un poquito por encima de la indigencia, no muy por arriba. José Luis, esta parte, bueno, esta pobreza de la que hablamos que tenemos hace tantos años, ¿ahora es más profunda con el macrismo o ya venía del kirchnerismo y ahora se asentó? Porque parece como si se hubiese acentuado en este último tiempo, ¿no? Afortunadamente tenemos un INDEC que ya no miente, que publica datos que son fidedignos, que son creíbles, a diferencia del INDEC del kirchnerismo. Y el INDEC de Macri, entre comillas, porque el INDEC es el INDEC de todos, no es solamente de Macri, ¿no? Es el INDEC por el cual lo que estamos en blanco y pagamos impuestos queremos tener estadísticas, ¿no? El INDEC de nosotros, el INDEC de la gente, si ustedes quieren, dice que hay 5 puntos más de pobreza que a fin del 2015 cuando gobernaba Cristina Kirchner. Esos 5 puntos, yo te diría, tienen que ver con la devaluación que se hizo a principios, o fin de 2015 y principios de 2016, tiene que ver con parte del ajuste de tarifas que se hizo. Digamos, el ajuste, el pequeñísimo ajuste que se hizo, sin duda ha significado 5 puntos más de pobreza respecto al que teníamos a fin de 2015. Es mucho. Antes no se contaba la pobreza, debo decirlo, ¿no? Cuidado, antes no sabíamos. Es más, había imbéciles como Aníbal Fernández que decían que teníamos menos pobreza que Alemania, ¿no? Sí. O sea, en la época de la estupidez no se sabía cuánta pobreza había. Ahora sabemos cuánta pobreza hay. Ahora es una pobreza enorme, enorme. Ahora, ¿qué pasa? Pero en algún lugar, cuidado, es una pobreza donde yo te diría... podría haber sido peor, porque si Argentina se terminaba en una crisis, y es probable que Argentina hubiera terminado en una crisis, la pobreza hubiera llegado a 40, 50 o 60% como llegó en el... O sea, si seguían las medidas del gobierno anterior, podríamos haber llegado en esa instancia. Esto no significa que Macri no pueda tener problemas que hagan que la pobreza desde ya nunca va a llegar a cero, pero que tampoco la pueda bajar. A lo mejor no la puede bajar Macri la pobreza. ¿Las medidas que está tomando van en qué sentido? Más allá de lo que él prometió. A ver, yo creo que económicamente hablando, el macrismo es kirchnerismo de buenos modales. O sea, lo que hace Macri para mí es tratar de que lo anterior no explote. Bueno, y no mucho más. Hoy se conoció la noticia de que van a relanzar el Ahora 18 y Ahora 12 después de lo que pasó con los precios transparentes, ¿no? Esto que lanzó el gobierno y que se conoció que bajó... Si uno mira los datos del INDEC, el INDEC muestra que el PBI ha empezado, ya van dos trimestres consecutivos que no cayó. Yo diría que se terminó la recesión, me parece un poco apresurado todavía. No digo que no, lo digo que me parece apresurado decir que ya terminó la recesión. Pero cuando vos te metes adentro del PBI, que es una cuenta bolsa que tiene un montón de cosas adentro, groseramente consumo, inversión, ves que el consumo sigue cayendo, fuerte. Lo que dejó de caer es la inversión. Eso tiene que ver un poco con algo de la obra pública que está despertando y el agro que está invirtiendo. Durante el año 2016 estamos hablando de que está invirtiendo fuerte. Los primeros datos de 2017 son malos. La industria cayó en enero y febrero. Y el consumo yo diría que sigue cayendo. Bueno, Marcos Peña hoy temprano... Por eso me parece apresurado decir que ya salimos de la recesión. Bueno, él dijo algo así como que mes a mes iba a ir mejorando el salario real, que algunos lo iban a percibir, otros no, iban a tener que esperar un poco más. Y que lo peor de los tarifazos ya pasó, como que ya de alguna manera nos organizamos y estamos en orden. Esto lo dijo hoy temprano. Vos decís que todavía falta un poco más. Y me parece que falta ver que la economía no caiga y que los salarios reales dejen de caer y que la inflación baje. Cuidado que la inflación de febrero fue alta y marzo también va a ser alta.
Yo te diría, me parece demasiado rápido para decir ya estamos en plena recuperación, Sí. o esto no para de caer. Yo te diría, estamos ahí. Bien. La recesión se tomó un descanso en el mejor de los casos. Ahora vamos a compartir algunas de las declaraciones de Marcos Peña esta semana en el Congreso. Antes, como mencionamos, los INDEC no lo quiero dejar pasar. La justicia falló en 2 oportunidades diciendo que el INDEC de la época en la cual estaba Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior no mentía. Él, de alguna manera, Moreno salió a desafiar. Dijo, bueno, para los que decían que mentía, hasta la justicia salió a decir que no. Bueno, una justicia que todavía no metió preso a Debido, Cristina, la verdad que... o Vudú. Me parece que es una justicia para respetar, ¿no? Lo que se hizo en el INDEC, más allá de que haya pruebas o no, a cualquier profesional dedicado a la economía, fue una barbarie lo que se hizo. Acá vamos a separar los tantos, Sí. como ocurre en todo juicio. Una cosa es la acusación, otra cosa es si se puede probar o no la acusación. Yo te diría, sin duda, que el INDEC fue destruido durante la última década. Ahora, si se puede probar es otra cosa. Ahí yo no me meto, no soy juez ni abogado. Sí. Yo te digo, como economista, eran ridículas las cosas que se leían del INDEC, como que los salarios reales crecían 20% por año, ¿viste? Sí. Que la inflación era la que decía el INDEC, por ejemplo. Bueno, vamos a compartir sí, las declaraciones de quien fue y quien estuvo en los últimos años de la presidencia de Cristina a cargo del Ministerio de Economía, que es Axel Kicillof. Tu análisis de lo que viste. La verdad que Kicillof... Pensá que Kicillof dijo allá en Manhattan que está todo estudiado en profundidad, me acuerdo. Y nos llevó derechito al default. Y después no solo hizo que la Argentina defaultiera la deuda, digo, que en realidad es importante tener en claro, porque la Argentina tiene poca memoria, por eso pasan las cosas que pasan acá. No fue solo un default de la deuda, fue desacatar un fallo de una justicia que su propio gobierno fue a buscar. Sí. El gobierno de Néstor para el canje de 2005 y el gobierno de Cristina para el canje de 2010. Bueno, ese juez que la Argentina fue a buscar, Kicillof no solo desacató su fallo, sino que nos mandó el default por eso. Sino que además después entramos en desacato con ese juez, con la ley de pago soberano. Y yo no sé, la verdad... Ahora, en parte es culpa del PRO que el kirchnerismo se anime, ¿eh? No es que esto ocurre... Polarizaron de alguna manera. Pero por supuesto. Sí. Pero por supuesto. Esto de pensar que Cristina suelta o los kirchneristas sueltos son mejores en términos de rating para los votos del 2017 que presos o realmente enjuiciados, se le está volviendo en contra, porque ahora se le animan. Un hombre como Kicillof, bien puestas las cosas, no podría hablar directamente por el desastre que dejó. Ahora, si habla es porque el macrismo también es responsable. Le dio lugar. Le quería preguntar tanto a José Luis como a Leandro si piensan que estos 500 millones de pesos diarios que anunció el gobierno a fin de año pasado que iba a invertir en obra pública van a inflar, si se quiere, el número de PBI para tener una estadística favorable de cara a las elecciones, o es una medida, si se quiere, de más de corte de inversión y de fomentar la obra pública más que algo electoral? No, me parece que el gobierno, viendo que a pesar de la caída del consumo fuerte que está viendo, la inflación no está bajando tan fuerte como pensaba, me parece que está largando un poco la toalla con el tema del consumo y atacando el tema de la inversión, prácticamente en infraestructura, con este plan de vivienda. Sí. ¿No? A lo mejor no hay nadie que vaya a tener su vivienda de acá a octubre, por lo menos mejor los papeles para tenerla, lo habrá firmado, y con esa alegría a lo mejor hay mucha gente que va a ir a votar. Yo creo que es claramente una medida de corte electoral, sin duda. Claro. Porque además hay otra cosa, acá hay un tema conceptual. En el siglo XXI, donde en lugar de hablar por teléfono, muchos lo hacemos mucho por WhatsApp, por ejemplo. Esto de el sueño de la casa propia es un tema atávico medio viejo ya. Porque la gente cuando tenga su casa propia, cuidado, y deje de alquilar, vos cuando tenés una casa propia pagás el ABL y cuando alquilás no lo pagás. Tenés un montón de costo cuando tenés tu casa también. Y movilizás un montón de dinero en un país donde además, por si la casa supera el límite de bienes personales, tenés que pagar bienes personales. O sea, esto es un tema atávico. Yo no sé si se justifica tanto, ¿no? Para la gente, digo, ¿no? Vamos a saludar a parte del equipo que está ahora. En un ratito lo liberamos a José Luis, que sabemos que es el cumpleaños del hijo, así que agradecemos que estés acá en esta jornada. Pero, ¿qué pasa con el bolsillo de la gente? Bueno, Kicillof mencionaba los docentes que van a protestar. ¿Qué es lo que se cree que va a suceder con estas medidas durante el año 2017 o qué es lo que se puede llegar a venir en nuestro país? Bueno, a ver, yo tengo alguna claridad solo para 2017.
Claridad de corto plazo. La claridad sí que tengo es que, como está reflejado en el libro, lo que está haciendo Cambiemos de ninguna manera hasta ahora, no adivino no soy, si Macri cambia a lo mejor pienso diferente, pero con esto que está haciendo Macri, Argentina no va a salir de su decadencia secular, de ninguna manera. Ahora, 2017, yo te diría, puede ser que la economía tenga algún trimestre donde la economía esté mejor que el año pasado, pero va a ser una cuestión estadística. No creo que la gente sienta en el bolsillo un gran cambio respecto al año pasado. Parece que la discusión de si la economía crece o no crece este año va a ser más que nada para los economistas, una cuestión de estadística. Pero cambios sustanciales en la sensación que va a tener la gente, yo no lo veo. Juan Pablo, ¿no va a haber cambios en corto plazo? Digamos, Marcos Peña decía que en los próximos meses vamos a empezar a sentir el mejoramiento del salario real. ¿Esto es así? Mira, yo te voy a hablar de manera desapasionada, fuera del kirchnerismo y fuera del macrismo. La recesión económica empezó a mediados de 2015 con el gobierno de Cristina. Y la recesión y la actividad económica, en realidad, vamos a una perspectiva más larga. Argentina desde 2012, gobierno de Cristina Kirchner, hasta hoy en promedio casi no ha crecido. O sea, prácticamente el PBI es el mismo que de 2011. Sí. Como consecuencia, como la población ha seguido creciendo, en términos per cápita, el PBI de hoy es claramente menor a 2011. Y ahí está metido Cristina Kirchner, con casi su segundo mandato completo, y está metido la parte del macrismo durante el año 2016, lo que va de 2017. Dentro de este proceso donde Argentina no creció nada, en promedio hubo años que subió un poquito y caía el otro año, subió un poquito y caía. Entonces el promedio, el crecimiento es cero. Dentro de esa idea conceptual, hay una recesión que arrancó a mediados de 2015, en el segundo semestre de Cristina Kirchner de 2015, y que continuó hasta fin de 2016. Casi. Y ahora hubo 2 trimestres donde la economía dejó de caer. Así que primero, la recesión ya empezó antes, no es que viene desde 2015 con Macri. Caída del salario real hubo en 2016. Dejó de haberla en lo que va de 2017. La recesión industrial también comenzó a mediados de 2015 y todavía continúa. La recesión industrial no ha parado. Particularmente está muy concentrada en autos. Un poquito algunos sectores están empezando a recuperarse, particularmente la vinculada a la producción de material intermedio para la producción agrícola. Esa sí está despegando. Sí. Junto con el agro, eso sí está despegando. Yo te diría, una visión equilibrada es ahí. No es que Macri hizo explotar al país. Este país venía mal, hubo una ligera corrección de algunas cosas que hay que ver si tienen éxito. Algunas cosas han parado de caer, otras no. Bien, vamos a mostrar el libro una vez más, porque lo vamos a liberar a José Luis Espert. Ya vamos con Olmedo, que nos quedó ahí pendiente para poder escucharlo, pero ahí lo tenemos, en la Argentina devorada. Muchos datos, mucha estadística como para poder, de alguna manera, es la fuente de todo el análisis que haces. Escuchaba por una nota que vos brindaste que decías que el párrafo o el capítulo de la educación te quedó afuera, que eso es interesante. Sí, bueno, hay, ¿no? varios, ¿Qué es lo que pasa? Hay varios. Yo te diría, era para escribir 1000 páginas. Sí. Entonces, hablar de educación en la Argentina. Un libro aparte. Claro, hablar de instituciones en la Argentina. Son 2 capítulos que son libros en sí mismos, ¿no? Acá la idea era un primer libro, o primero o último o no, donde se diera un panorama global de las cosas más acuciantes, pero sin duda que la educación e instituciones son un libro en sí mismo. Vamos a hablar de eso, de la educación pública, privada y el debate que se dio durante los últimos días. Gracias, José Luis. Un placer, buenas tardes.